discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran. Señor y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti con el único propósito de escucharte, con el único propósito de que tu palabra hable a nuestra vida y nuestro corazón, con la única intención, Dios amado, de que tu palabra sea aplicada por medio de tu Espíritu y traiga transformación en esta mañana a cada uno de nosotros. Por tanto, Señor, te rogamos y te suplicamos que sean tus palabras, que sea la enseñanza fidedigna, conforme a la Escritura, conforme a cómo está inspirada, Señor. Ruego, Señor, que la adoración más importante, como lo es escucharte, Señor, esté en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo hoy sea bendecido. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Amén y amén. Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Estamos en la serie expositiva de Apocalipsis, capítulo 2. Y hoy nos corresponde el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y a manera de introducción quisiera decirles que cuando leemos las historias del cristianismo y cuando vemos los relatos de todo lo que ha sido la iglesia a través de todos los tiempos, uno se queda pensando. Y es que la historia del cristianismo está marcada por tantos momentos que cuando estamos inmersos en cada historia, por un lado nos sentimos perplejos y por otro lado nos sentimos maravillados por lo que Dios hace a través de su pueblo. En esos momentos de la iglesia, de la historia del cristianismo, se contempla la gloria de Dios. Pero algo también que me llamaba la atención al leer todas estas historias es cómo muchos han sido fieles. Aún en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, muchos han sido fieles, están ahí, sin importar lo que suceda, aún en contra de sus propias vidas, han estado ahí. Y la historia que quiero mencionar tiene que ver con un hombre llamado Policarpo, quien al momento de ir al martirio y ser llevado a la hoguera, antes de sufrir la hoguera, sufrir este martirio, las autoridades romanas le pidieron que dijera estas palabras: abajo los ateos. Así se llamaban a los cristianos en los 3 primeros siglos de la iglesia, abajo los ateos. Y a Policarpo se le dice que diga esto: abajo los ateos. Y ahora jura por el emperador y maldiga a Cristo. Y de esta manera salvarás tu vida. Policarpo responde y dice: llevo 86 años sirviendo a mi rey y él ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey si me salvó? Este hombre en la historia del cristianismo se llama Policarpo de Esmirna. Fue martirizado en el año 155 después de Cristo. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, quien fuera pastor de la iglesia que hoy estamos considerando. Es muy interesante cómo este hombre, aún enfrentando la hoguera, enfrentando el martirio, se mantienen firmes para Dios, firmes para el evangelio y por supuesto para el Señor Jesucristo. El título de nuestro sermón es: el sufrimiento que otorga
corona de vida. El sufrimiento que otorga corona de vida. Leamos Apocalipsis versículo 2, 8. Apocalipsis 2, versículo 8 al versículo 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hemos dicho que la iglesia del Señor es una sola y que está constituida por iglesias locales. Y la iglesia de Esmirna es una de estas iglesias locales. Si ustedes lo notan, el mensaje del Señor a esta iglesia es corto. Es más, si ustedes leen, el Señor no tiene peros en contra de la iglesia de Esmirna. No hay un reparo de parte del Señor hacia Esmirna. ¿Lo notaron? Si ustedes miran Apocalipsis 2, 4, ¿qué dice el Señor a Éfeso? Pero tengo esto contra ustedes. En el mensaje a Pérgamo, versículo 14, capítulo, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, pero no así para Esmirna. El mensaje del Señor a Esmirna es un mensaje de aliento, es un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo, es un mensaje de hay que hacerle, hay que seguir caminando. Esmirna quedaba a 65 kilómetros de Éfeso. Esmirna era un magnífico puerto donde las naves se anclaban para el transporte de mirra. De hecho, el significado de la palabra Esmirna es aroma suave. Es la ciudad de la mirra. Y como ciudad para finales del siglo I después de Cristo, era una ciudad que competía en belleza con la ciudad de Éfeso. Gozaba de un amplio desarrollo académico, estructural. Es decir, que su arquitectura y su estructura estaban muy bien trazados en ángulos rectos. Era una urbe muy diseñada. Algunos historiadores dicen que las calles de Esmirna formaban ángulos de 90 grados. Nada que ver con nuestra ciudad de Bogotá, ¿no? O sea, las calles no son tan rectas, pero en Esmirna la forma arquitectónica y la estructura estaba muy bien diseñada, fue muy bien planeada. A Esmirna se le conocía en ese momento como la corona de Asia, por su belleza, por su esplendor. Adicional a esto, sobre esta ciudad corría un viento, y por la posición geográfica que tenía, este viento hacía de Esmirna que por ella corriera un olor fragante. De ahí el nombre, Esmirna, la ciudad de la mirra. Pero también en Esmirna había una deidad romana llamada Némesis, una deidad pagana. Era la deidad a la cual hacían culto los luchadores, los que combatían, porque también era una ciudad de deporte. Y allí los cultos que se hacían eran dedicados al emperador. Era de las ciudades del Asia Menor la más fiel al culto imperial, la más fiel al culto del emperador. Y muchos habitantes de Esmirna corrían a adorar. Pero también encontramos en Esmirna una fuerte colonia de judíos.
Es decir, que en Esmirna hacían presencia los judíos y era una comunidad notable, era una comunidad donde eran fuertes oponentes al evangelio, eran fuertes oponentes a los cristianos que residían allí. Así que, mis hermanos, el sufrimiento que otorga corona de vida es nuestro mensaje. ¿Quién es el que otorga esta corona de vida? Como al final lo dice el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Quién es el que da corona de vida? Pues en primera instancia vamos a mirar el versículo 8. El eterno Dios que vive. El eterno Dios que vive. Él es el que da esa corona de vida. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así se presenta el Señor a esta iglesia local. Y de paso se presenta a nosotros en esta mañana una vez más. El eterno Dios que vive. Ya sabemos que esa palabra ángel hace alusión al encargado, al que presidía la iglesia en Esmirna, a aquel que está llevando a cabo las tareas eclesiales, las tareas pastorales allí en Esmirna. Y ya sabemos que los ministros o los líderes que presiden las iglesias, que están llevando a cabo las tareas ministeriales, Dios los sostiene. ¿Por qué? Porque están en la diestra del Señor. Son sostenidos por el Señor, están en la diestra de Dios mismo. Ahora, debemos preguntarnos por qué en tercera ocasión, en lo que hemos recorrido del libro, el Señor se presenta así como el primero y el postrero. ¿Por qué hay un énfasis marcado en esta expresión del Señor para revelarse a sí mismo a su iglesia? Si ustedes miran capítulo 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, es lo mismo. Luego en el versículo 11 dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y una vez más en el capítulo 2, versículo 8, otra vez el Señor dice: yo soy el primero, yo soy el postrero. Queridos hermanos, la situación para Esmirna no era fácil. Están en una situación extremadamente difícil, por lo que mencioné antes, porque hay fuertes opositores, en este caso el movimiento religioso judío, son fuertes opositores al evangelio, y es necesario recordarle a los creyentes que solo el Dios vivo y verdadero es el primero y el último. Cuando el Señor se presenta así a su iglesia, está diciendo de manera contundente: yo soy el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ese Dios de Isaías 44:6 que dice: yo soy el Rey y yo soy el Redentor de Israel. Jehová de los ejércitos es mi nombre. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cristo está enfatizando un aspecto de su carácter para mostrar que en Él no existe tiempo. Está hablando de su eternidad. Esta expresión, el primero y el postrero, describe la eternidad de Cristo. Que Cristo es el Dios eterno que vive. Que en Él no existe tiempo. Que la condición del tiempo es un aspecto de lo que Él mismo ha creado. Y que apenas el tiempo es un destello de lo que es eterno. Con esta expresión, primero y postrero, Él está dando a entender a su iglesia, está recordándole a su iglesia que Él es superior a todas las cosas.
que Él es superior a todos los poderes, que Él es superior a todo poder político y militar, que no importa el orden que tenga, no importa la autoridad, no importa si son tronos, dominios o potestades, Cristo, por ser el primero y el postrero, está por encima de todo. Él es el Dios de los ejércitos. Él es el Dios eterno. Y no solo Él es el Dios eterno, sino que también estuvo muerto y ahora vive. Eso significa que aún Cristo venció la muerte. Y que Cristo le recuerda a su iglesia y le refiere una vez más que Él murió, pero volvió a la vida. Y que todos los que creen en Él también están vivos. Que todos los que creen en Él no actúan como muertos porque obviamente están muertos a una vida pasada, pero ahora viven para Cristo. Y que Cristo es lo único y es el todo de la iglesia. El que otorga la corona de vida vive y reina por los siglos de los siglos. Y aunque estuvo muerto, ahora vive. Y aunque estuvo muerto, reina. Y aunque estuvo muerto, triunfó sobre el mismo Hades y sobre la misma muerte. Y quisiera que pudiéramos aplicar esta enseñanza hoy de forma práctica aquí a nosotros. Ahora, cuando nosotros leemos estas líneas, es también el Señor presentándose a nosotros y diciéndonos, bueno, yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿Qué cosa de sus vidas como que están fuera de orden y de cauce a tus ojos? ¿Qué cosas están en nuestras vidas que pareciera que no le encontramos forma, no le encontramos como una solución? Pues quiero decirles, amada iglesia, que cuando leemos estas expresiones y las aplicamos, significa que el Señor está por encima de nuestras realidades, por encima de nuestros sufrimientos, por encima de nuestras tristezas, por encima de nuestras congojas, por encima de lo que estamos viviendo, que aunque como que no le vemos salida, no importa, descansemos en Él, porque Él es el primero y Él es el postrero. Adicional a esto, si creemos en Él, no podemos actuar como muertos, porque Él está vivo, yo también vivo. Esto nos describe una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Se llama la unión del creyente con Cristo. Y la Biblia nos dice que con Cristo estamos juntamente. Que ya no vivimos nosotros, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso nos quiere enseñar el texto. El que da corona de vida es el Dios que es primero y que es postrero, que es eterno. El que da corona de vida es el Dios que estuvo muerto y que ahora vive. En segunda instancia, el Dios que da corona de vida es el Dios que conoce a su iglesia. El Dios que conoce a su iglesia. Amados hermanos, tú no tienes nada que esconder delante de Dios. Dios sabe de tus luchas. Dios sabe de sus batallas. Dios sabe quién te ha desilusionado. Dios sabe quién te ha defraudado. Dios sabe de tus peleas, Dios sabe de tus conflictos, Dios sabe de las realidades que estás viviendo en tu hogar, Dios sabe de tus desánimos. Tú no eres desconocido para Dios, tú no eres ajeno ni ajena para Dios, porque es un Dios que conoce a su iglesia. Él es el pastor que conoce a cada una de sus ovejas y a cada una las llama por su nombre.
Versículo 9, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, tu pobreza, paréntesis, pero eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. El énfasis del mensaje a Esmirna es aliento. Como hoy el Señor también me alienta y nos alienta a nosotros. Es el aliento de Dios para una iglesia que está sufriendo en medio de una metrópoli que es muy bella, muy apetecida, una ciudad muy estructurada, pero al mismo tiempo pagana e inmoral. Es una iglesia que está atravesando persecución por causa del nombre del Señor. Es una iglesia cuyos miembros por Cristo y por el Evangelio están siendo perseguidos. Por eso el Señor dice, yo conozco tus obras. Es una iglesia que está trabajando, que está dedicada a sus labores, que está dedicada a tareas eclesiales, tareas pastorales. Yo conozco tus obras. Es una iglesia que está trabajando por el Evangelio y para el Evangelio. Conozco tus obras. Pero al mismo tiempo es una iglesia que está siendo perseguida. El Señor no desconoce el trabajo de los creyentes allí en Esmirna. Tampoco desconoce la tribulación, la aflicción que están pasando. Ahora, ¿cómo se describe esta aflicción? ¿Cómo se describe esta tribulación? Desprecio, humillación, calumnia sobre ellos, afrenta por la condición humilde, porque son un grupo de hermanos humildes en medio de gente que es acomodada económicamente hablando. Es una ciudad rica, pero los cristianos allí no. Y esto los lleva a ser marginados. Pero el Señor les dice, yo sé de tu pobreza, pero eres rico. Porque para nosotros la mayor riqueza y para cualquier cristiano no son sus bienes materiales. Para un creyente, para un cristiano, sus bienes materiales son algo secundario. Para nosotros y para cualquier creyente, nuestra mayor riqueza es el Evangelio y Cristo Jesús. Esa es la verdadera riqueza. Ante el juicio de este mundo, los cristianos de Esmirna, ¿cuánto valían? Nada. Ante el juicio de la sociedad de aquellos días, los creyentes en Esmirna valían nada, 0 pesitos. Pero ante los ojos de Dios y su justo juicio, ellos tienen el más grande y más valioso tesoro, y un tesoro que es imperecedero, no terminará nunca, no perecerá jamás. Eso conoce el Señor de su iglesia. El Señor sabe si eres realmente verdadero rico, porque el Señor sabe si realmente en tu vida está el tesoro del Evangelio. ¿Está en tu vida este gran tesoro que es el Evangelio? Esa es nuestra mayor riqueza, hermanos. Si tú estás pensando que ser rico es tener casas, carros y todas esas cosas, pues estás pensando conforme al juicio de valores de este mundo. ¿Está mal? No, no está mal. Está bien. Pero no es nuestro fin, no es nuestro objetivo. También el Señor conoce allí en Esmirna la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Dicen ser, pero no son. Hemos dicho que en Esmirna hacía una fuerte presencia comunidad de judíos. Una comunidad religiosa, opositora, que se opone al Evangelio. Pero hacen algo. Dice el versículo 9.
Dice, allí están unos judíos que dicen ser, pero no lo son, y son descritos como una sinagoga de Satanás. Aparte de que están allí, son sinagoga de Satanás, hacen algo con sus bocas, pecan con sus bocas. ¿Cómo pecan? Siendo blasfemos. ¿Qué es la blasfemia? La blasfemia es un insulto lleno de injuria. Y la injuria tiene que ver con atentar de palabras acerca de la dignidad de algo o de alguien. La blasfemia es un insulto que atenta, en este caso, contra la dignidad de Cristo, lo que significa el Evangelio. Y por supuesto, los creyentes. Cuando alguien nos insulta por lo que somos, cuando alguien se refiere a nosotros de manera desobligante, injuriosa, no solo nos está insultando a nosotros, también está siendo blasfemo de boca contra Dios mismo, contra Cristo mismo, y Él no tolera eso. Un día dará la justa retribución a quienes han hablado de esta manera. La Biblia dice que todo individuo, por lo que ha hablado, dará cuentas a Dios en el día del juicio final, por lo que sus palabras, lo que su boca ha dicho. Amados hermanos, estos que están aquí, que dicen ser, pero que no son, son blasfemos. Y la blasfemia la condena la Biblia. La blasfemia es condenada porque el pecado de la boca es terrible. Pero aquí hay algo más, y es que esa comunidad de judíos hacían presencia en Esmirna, y al ser descritos como blasfemos, entonces nos lleva a entender que para esta comunidad judía no es importante el Evangelio, no es importante Cristo. Y como dato implícito, quiero contarles que muchos de los judíos del tiempo de ahora, al igual que en toda su historia, ellos tienen algo que se llama el Talmud. ¿Qué era el Talmud? El Talmud era una especie de código de interpretación del Antiguo Testamento. Pero este Talmud, ¿cómo describe a Cristo? El Talmud que manejan los judíos, en su buena mayoría, no los judíos que ahora son creyentes, no, sino los judíos que siguen en su ortodoxia, en su religión y sus tradiciones. El Talmud lo describe a Cristo como un blasfemo, como el hijo de una adúltera, que si bien es cierto realizó milagros, los hizo porque aprendió hechicería y brujería en su estancia en Egipto. Y por esto fue que pudo hacer milagros. Adicional, el Talmud describe a Jesús como alguien que extraviaba a la gente y por tal razón había que matarlo. Ahora, ¿qué de Jesús según el Talmud? Ahora Jesús está en el infierno en medio de excrementos en ebullición, pagando el tormento que debía pagar porque era un blasfemo. Esa es la descripción del Talmud acerca de Jesús, y el Talmud lo manejan muchos judíos. Ahora, ¿nos extraña esto a nosotros? No, no es de extrañarnos. Mire lo que dice la Biblia, si usted me acompaña a Juan capítulo 8, versículos 39 al 43, allí se describe una confrontación que el Señor sostiene a judíos. En Juan capítulo 8, versículos 39 al 43 se nos dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora ustedes procuran matarme a mí, hombre que os he hablado en verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
Abraham se goció de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais y amarían el evangelio, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí se nos está describiendo cómo los judíos ven a Jesús, pero también cómo Jesús los describe a ellos. El mensaje a Esmirna nos dice que estos judíos se reúnen en una sinagoga de Satanás. Estos judíos que dicen estar en Esmirna, pero que no son para Dios, no son. Y el apóstol Pablo, en su instrucción a los Gálatas, nos da a entender quiénes son los verdaderos descendientes de Abraham. Si usted mira la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 23 al 29, el apóstol Pablo con suma claridad nos dice quiénes son los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Gálatas 3, 23 al 29 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si tú has creído en Cristo Jesús y has puesto tu fe en Él, has confiado en Él, eso te hace a ti un descendiente de Abraham. Esa es la claridad que el apóstol Pablo nos da. En cambio, estos personajes que estaban en Esmirna no lo son. No son del linaje de Abraham y tienen un padre, el mismo diablo. Estos judíos, aunque diga que son, no lo son para Dios, sino son descritos como una sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga significa lugar de instrucción. Y la palabra Satanás significa acá oposición, adversario. El que se opone al evangelio, quien se opone a Cristo, quien se opone a la iglesia, actúa como Satanás. Y el lugar donde se reúnen es una congregación presidida por el mismo demonio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Versículo 10. No temas en nada de lo que vas a padecer. Qué voz de aliento del Señor. Qué voz de esperanza y consuelo para una iglesia como lo es la iglesia de Esmirna. Pero esa es la misma voz de consuelo, la misma voz de esperanza para ustedes y para mí. No tengan miedo. No teman. No teman de lo que pueda pasar. Hay una corona de vida que es mejor para nosotros, la cual el Señor nos dará en aquel día. Así que no tengan miedo por vivir a Cristo. Confíen en Él.
El Salmo 37, versículo 5 dice, confía en Jehová, echa tu carga sobre Él, espera en Él y Él hará. Confiemos en el Señor, amados hermanos. El Señor nos dice acá exactamente lo mismo, versículo 10, no tengan miedo, no temas en nada de lo que vas a padecer. Amados hermanos, ¿qué nos promete Dios por el Evangelio? Nunca se te olvide esto: sufrimiento por su causa, por su nombre, por el Evangelio. Vamos a sufrir, hermanos. ¿A usted no le gusta sufrir? ¿No quiere sufrir? Cuando Jonathan Edwards predicó en los Estados Unidos un sermón parecido a esto, y la iglesia como que comenzaron a cuestionar, pero vamos a sufrir. Sí, hermanos, vamos a sufrir por el Evangelio. Él les dijo estas palabras: las puertas están abiertas, pueden irse, porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Pueden irse, hermanos. Pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por él. Si tú eres un cristiano y una cristiana, vas a sufrir por el Evangelio. Ahora, si tú me dices que estás sufriendo por tus decisiones, por tu desobediencia, ese no es un sufrimiento por el Evangelio. Es un sufrimiento por cosas y decisiones que tú has tomado, que para nada tienen que ver con el Evangelio. Pero si tú eres un cristiano, una cristiana, que vives para Cristo, que vives para Dios, pues vas a tener aflicción. Primera de Pedro, unas páginas anteriores, dice lo siguiente, hablando exactamente del mismo tema. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado todo en Cristo. ¿Por qué Dios permite que seamos probados? Para saber de qué estamos hechos. ¿Por qué Dios permite las pruebas, las dificultades? Con una razón: de que te pulas en la fe y de que seas mejor creyente. Pero el Señor, que dice: no temas de la prueba, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo. Esta palabra diablo aquí es diabolos, que significa acusador o calumniador. Él echará a alguno de ellos. ¿En dónde los va a echar? En la cárcel. Claro, los van a acusar injustamente, los van a calumniar, y estas calumnias van a surtir efecto. ¿Y cuál es ese efecto? Serán llevados a la cárcel. ¿Y cuánto durará la prueba? 10 días. ¿Literales o simbólicos? El 10 en la Biblia nos recuerda el orden divino, y tiene que ver con el ejercicio de que los cristianos recuerden. Por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Qué nos recuerda los 10 mandamientos? Que hay que obedecerlos. ¿Qué nos recuerda el diezmo? Que hay que dar, que hay que ofrendar.
¿Qué nos recuerdan los 10 días, los 10 dedos de las manos? Que hay que trabajar. En Mateo 25 aparece la parábola de cuántas vírgenes. ¿Y qué nos recuerda? Que Cristo va a volver. Entonces, el 10 tiene que ver con el orden divino como recuerdo a nuestra responsabilidad. Hay que recordar. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a los cristianos de Esmirna? Esos 10 días de prueba, ¿qué les recuerda? Que van a sufrir, pero que no teman. ¿Qué nos recuerda a nosotros estos 10 días también? Hermanos, que sí, que ustedes van a sufrir, que yo voy a sufrir, que todos vamos a sufrir por la causa del Evangelio. Por el Evangelio vamos a sufrir. Por Cristo vamos a sufrir. Y si usted no entiende eso hoy, entonces tú puedes no continúes en la iglesia. No sigas. Apártate y ve por este mundo. Pero al final del camino tú encontrarás otro destino. Tú puedes en esta mañana decir, no continúo más en la iglesia. No vale la pena la iglesia. Está bien, es tu decisión. Pero al final tú entenderás cuál es el destino de los que abandonan. Por eso, hermanos, quiero que te quede muy claro. Si tú eres un creyente, una creyente que vives para Cristo, sí, vas a sufrir. Tus hijos van a sufrir. Nuestros niños sufrirán. Pero también hay esperanza y consuelo. Confiad, yo he vencido al mundo. Si del gajo verde, mire lo que hicieron, ¿qué no harán con los gajos secos? El gajo verde es Cristo. ¿Y quiénes son los gajos secos? Nosotros. El cristianismo de tiempo a tiempo ha sufrido por una razón, porque el cristianismo, el evangelio, la Biblia es algo que se opone totalmente a este mundo. El evangelio es opuesto a este sistema, a este mundo, a la cultura. El evangelio se opone y por ello hay sufrimiento. Esos 10 días nos recuerdan eso, que hay prueba, que hay dificultad, que hay aflicción. Pero también nos recuerda que no debe haber temor. ¿Qué pudo haber hecho Policarpo en ese momento de la hoguera, de estar frente al martirio? ¿Qué pudo haber hecho él? Sí, abajo los cristianos y que viva el emperador, pero no lo hizo. ¿Qué dijo? ¿Cómo he de maldecir a mi rey, quien me salvó, a quien le he servido por 86 años? ¿Qué hicieron los 3 muchachos en Babilonia, Misael, Azarías y Ananías, ante el horno de fuego? ¿Qué hicieron? No importa, vamos al martirio, vamos a la hoguera. Porque tenían la fe puesta en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Quién es ese que da corona de vida? Hemos dicho que es el Dios eterno y que vive. Hemos dicho que es el Dios que conoce a su iglesia. Y en tercera instancia, es un Dios que preserva a los suyos. En la parte B del versículo 10, después del punto seguido dice, esta es la parte B, dice, sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esmirna, dije antes, es una ciudad muy fiel al emperador, al culto imperial. Se le conocía como Esmirna la fiel. Y el Señor usa esto para indicarle a los suyos que ellos deben ser fieles.
Deben ser fieles. ¿Qué es la fidelidad, amados hermanos? La fidelidad tiene que ver con lealtad. La fidelidad tiene que ver con relación. Y la fidelidad tiene que ver con firmeza, con constancia, con perseverancia. Eso significa ser fieles, hermanos. Significa constancia, relación, perseverancia, lealtad. Esmirna como ciudad era muy fiel al culto imperial, era muy leal al emperador, eran muy constantes dentro del paganismo. Y el Señor usa eso para mostrarnos la idea de lo que vale la pena. Esmirna la fiel. En Esmirna, como ciudad deportiva, había una especie de combates. Y allí estaba una deidad llamada Némesis, la diosa de los combatientes o la diosa de los luchadores. Y al ganador del combate, al ganador de la lucha, se le colocaba una diadema, una corona. La palabra corona es la palabra griega estéfanos, que significa eso, diadema como las que se ponen acá. Y al luchador se le daba una diadema, se le daba una corona para que se observara a este distinguido, que lo acreditaba como el vencedor. Pero estas coronas se marchitan, estas coronas perecen. Y Cristo recurre a este contexto que conocían muy bien en Esmirna para decirle a nosotros, los verdaderos luchadores, los que pelean la buena batalla de la fe, que hay que seguir luchando, que hay que seguir perseverando, que no hay que desmayar, hermanos, que hay que seguir. No hay que abandonar esta carrera, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros no somos de los que echamos de para atrás. Y al final recibiremos una mejor corona, una diadema que nos distingue como ciudadanos del reino de los cielos. Una corona que es el mejor premio que se puede recibir, la corona de vida. Al final recibiremos una corona que no perecerá jamás, una corona imperecedera. ¿Por qué un cristiano puede ser fiel? ¿Por qué somos fieles, entre comillas, amados hermanos? ¿Realmente somos fieles como decimos ser? No, la verdad es que no. Somos fieles, pero porque Dios nos ha preservado. Y hemos dicho ya en repetidas ocasiones que nuestro corazón nos jala hacia las cosas contrarias a Dios y al Evangelio. Por ustedes no vinieran a la iglesia, hermanos. Por ustedes se quedarían en su casa o se irían mejor para el parque. Por ustedes irían a aprovechar el domingo en otras cosas, menos en venir a la iglesia. Esa es nuestra realidad. Por ustedes se quedan haciendo otras cosas, se van a otros lugares. ¿Por qué venimos? Porque Dios ha obrado en nosotros el querer como el hacer. Porque Dios nos ha preservado para Él, no por ningún mérito nuestro, no por ninguna fuerza nuestra, sino porque Dios nos ha preservado, porque Dios nos está empujando. Si no fuera así, usted no estaría hoy aquí, ni yo tampoco. Por eso es que podemos decir que estamos aquí, porque Él es el primero y es el último, porque Él es quien ha obrado la relación en nosotros por medio de su Espíritu. Y solo aquel que ha sido preservado por Cristo y sostenido en su mano llegará al puerto feliz que el Señor ha determinado. Esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa? Al que venciere llegará. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel hasta aquel día. No desmayes.
No flaquees, no titubees en tu fe. Continúa. Sigue en los caminos del Señor. Sigue leyendo tu Biblia. Sigue orando. Sigue congregándote. Sigue asistiendo a la iglesia. Sigue orando. Sigue viviendo para Cristo. Hay un final para ellos, el mejor final. Sé fiel hasta la muerte. Y yo, el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dice aquí en el texto, yo mismo te daré la corona de vida, el galardón eterno. Eso no se compara con ningún tesoro, con ninguna riqueza en este mundo. El que tiene oído, solo, amados hermanos, solo oirán los de la fe. Tú puedes en esta mañana haber estado aquí y no haber escuchado nada de lo que se dijo, porque no eres de la fe. Pero si eres de la fe, el Espíritu de Dios aplicará esta palabra en tu vida y tu corazón. El que tiene oídos, y usted pudiera decir, pero hermano, tengo dos. Sí, pero son oídos espirituales, para oír el mensaje de Dios, para oír las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? Que Él mismo dará una corona. Yo me imagino los luchadores cuando vencían en la lucha allí en Esmirna, cómo sacaban pecho y lucían su corona, su diadema. Pues bien, nosotros debemos seguir luchando. El Señor venció por nosotros y debemos con orgullo y distinción, perdonen el término, decir que somos cristianos y vivimos para Él. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La muerte es el pago, es el salario al pecado del hombre. La paga del pecado es la muerte. Déjame contarte lo que pasaba en Esmirna. Hemos dicho que el que ganaba, ¿qué le ponían? Una corona que lo distinguía como el vencedor. Y el que perdía, lo asesinaban y lo sacrificaban a la diosa Némesis. Y eso nos da a entender lo que el Señor está diciendo en esta mañana, querida iglesia. Si tú no vives para el Evangelio, un día el Señor te va a matar eternamente. ¿Sí escuchas? ¿Sí es claro? Un día, si tú no vives para Dios, hermano, tarde o temprano el Señor te aplicará su mano. Todo aquel que vive sin Dios, todo aquel que vive sin Cristo, un día el Señor lo fulminará. Y usted en el recorrido de las Escrituras va a encontrar muchos. El diluvio, Sodoma, Gomorra. Números 14, números 21, de qué hizo el Señor con aquellos que no quisieron vivir para Él. Ruego que en los discipulados esta semana se pueda trabajar ese tema. ¿Qué hizo Dios en la antigüedad? Por ejemplo, lo que llamamos o lo que se llama en la Biblia la contradicción de Coré. Los que se rebelaron contra Moisés y contra Dios. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y ahí Dios los mató. Al que venciere, le voy a dar la corona de la vida. Pero el que se aparta, sufrirá la segunda muerte. Quisiera que miráramos algunas aplicaciones en la mañana de hoy. No importa tu sufrimiento. No importa la adversidad que estás viviendo. Dios está contigo, amado hermano. Dios está con nosotros. Y siempre va a estar contigo. Cuando tú lloras, cuando tú derramas tus lágrimas, cuando estás en tu soledad, cuando estás allí
donde nadie se acuerda de uno, ahí Dios está contigo. No tengas miedo, no te preocupes, el Señor está ahí contigo. Segundo, nunca debe haber miedo por la prueba. Si alguien me insulta por causa del Señor, no importa. Si alguien te ofende porque eres cristiano y te tratan mal por tener una Biblia, no importa. ¿Qué debes hacer? ¿Qué dijo el Señor? Mía es la venganza, yo pagaré. El sufrimiento es parte inherente a nuestra vida como cristianos. El título de nuestro sermón, ¿cuál fue? El sufrimiento que otorga corona de vida. Por supuesto, este es un llamado a nosotros al arrepentimiento. Es un llamado a la conversión, porque el sufrimiento de Cristo otorgó vida eterna. La cruz, el Calvario, otorga vida eterna, otorga corona de vida. El sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario otorgó la vida para los pecadores que creen en Él y que deciden confiar en Él. El sufrimiento de Cristo otorgó corona de vida. Él mismo en aquel día te la dará. Persevera, sigue, no abandones. Quiero terminar con la cita de Hebreos capítulo 10. El autor a los Hebreos muestra a muchos cristianos que habían decidido no volver. Muchos cristianos que estaban fluctuando en su fe y se preguntaban, no, pero esto de la iglesia, el cristianismo, esto no es para mí. Pero el autor de Hebreos dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Está citando el libro de Habacuc. Nosotros tenemos fe, pero ¿para qué nos debe servir la fe? Para caminar, para seguir, para no abandonar, para permanecer, estar ahí. Oremos al Señor, póngase en pie. De Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad.